Durante más de 1000 años, una ciudad resistió el paso del tiempo, las invasiones, las guerras y las ambiciones de imperios enteros. Era el último vestigio de Roma, el puente entre Oriente y Occidente, la joya del mundo medieval. Su nombre era Constantinopla. Pero en el año 1453 todo cambiaría. Un joven sultán, un imperio en decadencia y un asedio que marcaría el final de una era. Esta es la historia de la caída de Constantinopla y del nacimiento de un nuevo mundo. Tras la caída de Roma en Occidente en el año 476, el Imperio romano no desapareció por completo. Sobrevivió en Oriente, con capital en Constantinopla, fundada por Constantino el Grande en el año 330. Conocido hoy como el Imperio Bizantino, este estado fue durante siglos una potencia cultural, económica y militar. Constantinopla era una maravilla, murallas impenetrables, comercio internacional activo, centro del cristianismo ortodoxo, hogar de la majestuosa Santa Sofía. Durante siglos resistió ataques de persas, árabes, búlgaros y rusos. Pero para el siglo XV el imperio ya no era el mismo. A principios del siglo XV el imperio bizantino era una sombra de lo que había sido. Había perdido la mayoría de sus territorios, su economía estaba debilitada y su población había disminuido drásticamente. Constantinopla seguía en pie, pero estaba aislada, rodeada por un nuevo poder emergente, el Imperio Otomano. Este imperio turco-musulmán había crecido rápidamente, conquistando gran parte de Anatolia y los Balcanes, y tenía un objetivo claro: Constantinopla. En 1451, un joven de apenas 19 años ascendió al trono otomano, Mehmed II. Ambicioso, inteligente y decidido, Mehmed tenía un sueño: conquistar Constantinopla y convertirla en la capital de su imperio. Sabía que no sería fácil. Las murallas de la ciudad, conocidas como las murallas teodosianas, eran consideradas las más fuertes del mundo. Pero Mehmed estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego. Una de las claves del asedio sería la tecnología. Mehmed contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán, quien diseñó enormes cañones capaces de destruir murallas. El más famoso de ellos era el Gran Cañón, una pieza gigantesca que podía disparar proyectiles de más de 500 kilos. Era una nueva era de guerra. Las antiguas defensas medievales estaban a punto de ser superadas por la pólvora. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453. Mehmed reunió un ejército de entre 80.000 y 100.000 hombres. Frente a ellos la ciudad contaba con apenas 7.000 defensores. Entre ellos destacaba Constantino XI Paleólogo, quien lideraría la defensa hasta el final. Durante semanas los cañones bombardearon las murallas, día tras día, noche tras noche, pero Constantinopla resistía. La ciudad estaba protegida también por el mar. Una enorme cadena bloqueaba la entrada al Cuerno de Oro, impidiendo el paso de la flota otomana. Pero Mehmed ideó una maniobra audaz. Ordenó transportar barcos por tierra, deslizándolos sobre troncos engrasados. En una sola noche decenas de barcos fueron llevados al otro lado de la cadena. La ciudad estaba ahora rodeada por completo. El 29 de mayo de 1453, Mehmed lanzó el ataque final. Oleada tras oleada de soldados avanzaron hasta las murallas. Los defensores lucharon con todo lo que tenían, pero eran superados en número. En medio del caos, una puerta secundaria, posiblemente mal cerrada, permitió la entrada de tropas otomanas. La defensa colapsó. Constantino XI Paleólogo murió luchando en las calles. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Con su muerte, el imperio bizantino llegó a su fin. Tras la conquista, Mehmed II entró en la ciudad.
No la destruyó, la reclamó. Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano. La Santa Sofía fue transformada en mezquita. La ciudad pasó a llamarse Estambul y comenzó una nueva era. La caída de Constantinopla tuvo un impacto enorme. Marcó el fin de la Edad Media para muchos historiadores. Cortó rutas comerciales entre Europa y Asia e impulsó la búsqueda de nuevas rutas marítimas. Esto llevaría décadas después a viajes como el de Cristóbal Colón en 1492. Además, muchos eruditos bizantinos huyeron a Europa occidental, llevando consigo conocimientos clásicos que alimentarían el Renacimiento. La caída de Constantinopla no fue solo una conquista, fue el fin de un mundo y el comienzo de otro. El último eco del Imperio Romano desapareció, pero su legado sobrevivió en la cultura, el arte y el conocimiento. Y Estambul, heredera de Constantinopla, se convirtió en una de las ciudades más importantes de la historia. Durante más de 1000 años Constantinopla resistió, pero en 1453 incluso las murallas más fuertes cayeron. La historia cambió de rumbo y el mundo entró en una nueva era, una donde los imperios nacen, crecen y eventualmente caen.